Es una primera etapa que se cumple el segundo retiro del 10%. Ahora, esto, diputado Verdesi, en el contexto del plebiscito del día domingo, que abrumadoramente ha acordado ir a una convención constitucional y modificar la constitución que les dejó el general Pinochet, es decir, la discusión ya no es solo sobre cuánto pueden retirar los aportantes, la discusión es qué se va a hacer con el tema de la jubilación y el papel de las AFPs en este proceso. Es muy importante ese tema, porque efectivamente existe la aprehensión por parte de la derecha, sobre todo de Chile, de que este segundo aporte debilite definitivamente el sistema de la AFP, que es un sistema de capitalización individual, y que estamos enfrentando también a una reforma en el sistema de pensiones, en la cual la idea mayoritaria es de hacer un sistema tripartito con aporte individual, con aporte del empleador y aporte del Estado en proporciones que son variables, pero hay que decir una cosa: antiguamente el aporte se acercaba al 20%. Cuando llegó el modelo de la AFP, este aporte bajó al 10%, pero eso generó pensiones que evidentemente no era lo que se prometió, era mucho menos, y ahora estamos en una pandemia y una situación económica que ha motivado al hecho de que los ahorros que tienen los aportantes deban ser estar disponibles por la situación de no pago de muchas deudas. Es increíble, Verdesi, es increíble, usted disculpe que lo interrumpa, pero usted va hablando y casi como que nos está describiendo nuestra realidad, porque en el Perú la realidad peruana, ante igual, la ineficiencia del sistema estatal de administración de pensiones, las AFPs. Es más, fue el hermano de su actual presidente el que vino acá a convencernos de que eso era la salvación. Y lo cierto es que al final del camino, después de los años que han transcurrido, la vida de los pensionistas no ha cambiado. Es decir, porque las pensiones que ofrecen las AFP no son ni de lejos lo que ofrecieron, pero ha habido en un momento 50.000, 60.000 millones de dólares disponibles que han sido manejados por los 4 grandes bancos del Perú, que manejan 4 grandes compañías de seguros, que son las propietarias de las 4 AFP más importantes. Es decir, que lo que se ha hecho es un sistema para juntar un montón de plata para ser usado por un grupo de privilegiados y no para favorecer y cambiar la vida de los jubilados. Es exactamente lo que ocurrió en Chile. Aquí ha habido una enorme cantidad de recursos, más de 200.000 millones de dólares y más todavía, que han sido usados por los bancos y efectivamente para la economía especulativa, y que efectivamente no apunta a lo que es la verdadera riqueza de los países, que es la economía productiva, es decir, producir más y no solamente especular. Y efectivamente estamos enfrentados a cómo hacemos un sistema que sea tripartito, abandonando el modelo inicial de la AFP, pero que requiere una reforma estructural, y en el contexto de lo que ocurrió en Chile, un estallido social, una insatisfacción generalizada, y que se expresa también en el resultado de la última elección plebiscito, de plebiscito sí, que se hace el 25 de octubre con una abrumadora mayoría por el cambio constitucional. El tema del mecanismo de las AFP ha sido, en realidad, ha fracasado en Chile y ha fracasado también aquí en el Perú, por lo que usted nos está contando y lo que pasa aquí en nuestro país también. Acá nos dicen que si es que se retira mucho, va a haber un colapso financiero, se va a caer el mundo. En Chile también pasa lo mismo, ¿no? Pero ustedes van a llegar al cambio, es decir, ¿van a aprobar primero este 10% más o ya van a ir de frente a una reforma? Este es un punto crucial, porque el retiro del 10% no provocó ningún derrumbe en la economía, por el contrario, significó una inyección de recursos, y que, dado el contexto de la pandemia, el efecto global fue más bien beneficioso, es decir, hubo más recursos para que la gente pudiera sostenerse, ya que las transferencias del Estado directamente a las personas fueron muy exiguas en el contexto de la pandemia. Este segundo retiro
obedece a que el Estado no ha hecho las transferencias suficientes para sobre todo la clase media. Entonces, yo creo que a partir de esto se hace necesario enfrentar el tema de la reforma. Y recordemos que la presidenta Bachelet la planteó en la Cámara de Diputados con un modelo tripartito, con aportes, como señalaba recién, del Estado, del empleador y del aportante, pero partiendo de ¿Y qué crearían, Verdesi? Se crearía un único y gran sistema de pensiones. Es decir, ¿qué significaría eso? La desaparición de las AFP como las conocemos hoy. Claro, como un sistema único de importación individual sería disuelto, digamos, y sería un aporte individual más el aporte del empleador más el aporte del Estado, que involucra aproximadamente el 16% de la cotización. En Chile se ha discutido el tema del retiro del 100% de las AFP, porque aquí es un debate. Bueno, hasta el momento no hemos llegado a ese punto. Hoy día en la Cámara se aprueba este retiro del 10%. Recordemos que se aprobó solamente en la comisión y tiene que pasar a la sala. Pero todo indica que en la sala van a estar los votos, ya que incluso hubo votos de derecha en la comisión, lo cual es un aviso de que en la sala también sería aprobado, y después en el Senado. Yo creo que efectivamente este es un punto de inflexión, porque quedaría el 80% de las cotizaciones, pero efectivamente el sistema per se ha fracasado en el sentido de que no entregó lo que prometió, es decir, pensiones que equivalieran por lo menos al 3/4 de lo que era el sueldo, ¿no es cierto?, lo que ganaban las personas cuando estaban trabajando. Entonces yo creo que efectivamente este punto de inflexión nosotros observamos con mucho interés lo que ocurre también en el Perú. Ahí el retiro fue bastante importante y llegó al tope del 25%, entiendo, pero que pone en tela de juicio efectivamente el modelo en sí. Así que yo creo que es una experiencia entre países hermanos que tendremos que analizar en conjunto. Así es, porque aquí incluso el tema es que las personas, como nos ha impactado tanto la pandemia, las personas tienen su dinero acumulado en las AFP, el Estado no llega y necesitan más, porque ya vamos 7 meses y ¿de dónde sacan? Efectivamente, y en realidad aún cuando debería ser el Estado que está a cargo, y en otros países, en Europa, en fin, en Estados Unidos, hubo transferencias directas de recursos del Estado a la gente para poder sostener su economía. Aquí los aportes han sido insuficientes y efectivamente lo único que ha sido realmente efectivo ha sido el retiro de los ahorros y de los fondos de pensiones, que aunque no son muchos, para mí eso significó el 100% de los ahorros, los que tenían les ha salvado la vida. Claro. Les ha permitido sobrevivir